Ahora que ya conocemos en cierta medida las bases y configuraciones adicionales que nos demanda trabajar en un proyecto de React, podemos ir un poco más a fondo con algunos conceptos relativamente nuevos dentro de esta librería. En esta oportunidad hablaremos acerca de los hooks, más puntualmente del hook useState. Puntualmente, este hook nos va a servir para poder manejar el estado del componente. Algo a lo que debemos prestarle especial atención es que este hook, como cualquier otro, no puede ser utilizado dentro de componentes de clase, ya que estos buscan darnos la facilidad de que cualquier componente funcional pueda tener un estado, un ciclo de vida y demás particularidades que poseen los componentes de clase. Pero, ¿qué hace en sí el hook useState? Pensemos por un momento en que tenemos un componente de clase al que llamaremos frutas, dentro del cual tenemos un estado que almacena justamente una lista de frutas. 3 frutas para ser exactos, y que dentro del mismo estamos iterando dicho listado para que se muestren en pantalla. Con esto en mente, nuestro componente deberá verse algo así. Este código mostrará en pantalla algo más o menos así. Pero como podemos ver, aquí seguimos utilizando el tradicional componente de clase. Justamente eso es lo que este hook busca evitar. Con la necesidad entonces de convertir este componente de clase en un componente funcional, lo primero que tenemos que hacer será esto. Como vemos, ahora tenemos un componente funcional sencillo. Pero entonces, ¿cómo es que podemos hacer que este componente guarde su propio estado? La respuesta será usando el hook useState. Como mencioné anteriormente, este hook nos permite asignarle un estado a cualquier componente funcional. Para lograr esto, lo primero que necesitamos hacer es importar el hook directamente desde la librería de React, más o menos de la siguiente manera. Bastante sencillo, ¿no? Y ahora solo nos quedará usarlo. Pero antes de eso, vale la pena aclarar que este hook es una función tradicional de JavaScript que al ser ejecutada nos dará un array con 2 elementos. En el índice 0 de ese array se almacenará el valor inicial que le hayamos dado al estado y en el índice 1 se almacenará una función que nos permitirá actualizar el estado. Miremos de cerca cómo en la línea 1 estamos ejecutando el hook useState y le damos como argumento el valor inicial que queremos que tenga el estado, en este caso el array con las 3 frutas, y como también el valor de retorno de este hook lo estamos almacenando en la variable estado. Por otra parte, en la línea 2 estamos guardando en una variable llamada listado de frutas el valor que se encuentra en el índice 0 de nuestra variable estado, y también como en la línea 3 almacenamos en una variable llamada set listado de frutas el valor que se encuentra en el índice 1 de la variable estado. Con esto en mente, podemos decir entonces que la variable listado de frutas almacena el array con las 3 frutas y que la variable set listado de frutas contiene la función que nos va a permitir actualizar el estado. Si bien esto no está del todo mal, por ahí se puede prestar un poco para confusiones, por lo que haciendo uso del poder de la desestructuración nativa de JavaScript, podríamos lograr lo mismo pero haciendo esto. Mucho más sencillo, ¿no? Ahora vamos a tener las mismas 2 variables, listado de frutas y set listado de frutas, que almacenarán los mismos valores, pero de una manera mucho más resumida. Con esto en mente y entendiendo que lo que queremos es iterar este listado de frutas, ahora nuestro código completo deberá comenzar a verse así. Podemos ver que el proceso de iteración dentro del código JSX del componente sigue siendo exactamente igual a como lo veníamos trabajando hasta ahora. Hasta aquí no hemos hecho otra cosa más que crear un estado con un valor inicial e iterar la información presente en ese estado. Pero, ¿en qué momento usamos la función que nos permite actualizar el estado? Pensemos en que ahora nuestro componente va a tener un botón que al hacérsele clic agregará 3 frutas más a nuestro array. Es aquí en donde haremos uso de la variable setListado de frutas, que, como ya vimos previamente, es la que almacena la función que nos permite actualizar el estado. Esta función actúa de manera similar a como lo hacía el método setState de los componentes de clase, pues recibe como argumento el nuevo valor del estado que queremos tener. Para lograr entonces nuestro cometido, el código de nuestro botón deberá verse así.
Veamos cómo el evento onClick usa la función setListado de frutas y toma como argumento un array en donde, usando nuevamente las virtudes de la desestructuración, estamos actualizando el estado diciendo que deseamos las frutas que hasta el momento ya tenemos, más otras 3 frutas más. Con lo que de esta forma, después de dar clic sobre ese botón, nuestra información en pantalla deberá verse de la siguiente manera. Es bastante genial lo que nos permite hacer este hook, ¿no? Ahora, dejemos de conversar tanto y vayamos mejor al código para que de esa manera terminemos de fortalecer todos estos conceptos. A continuación, en la siguiente captura de pantalla, te mostraré cómo podemos implementar el hook de useState para que notes cuál es la diferencia respecto al componente de clase. Para este video yo ya me encuentro directamente con un componente de clase previamente realizado, en donde lo único que estoy haciendo es tener un componente que estás viendo en pantalla. Pero te lo voy a explicar brevemente para que entiendas cuál es su funcionamiento. Inicialmente tengo un estado que es o que se llama listado de frutas, que tiene asignado un array con 3 frutas que son las que estás viendo acá. Adicionalmente, tengo un método que se llama agregar fruta, que te lo voy a comentar un poco más adelante. Pero veamos qué está pasando con el estado. El estado lo estoy iterando acá con el map, como tradicionalmente debe hacerse, y en este momento estoy retornando lo que vendría siendo un elemento li con el nombre de la fruta. Adicionalmente tengo un formulario en el cual se encuentra un input con el name nueva fruta y adicionalmente un botón de añadir nueva fruta. Mi objetivo es que cuando yo ingrese acá una nueva fruta, al momento de dar clic en el botón, se agregue la nueva fruta a lo que vendría siendo el listado de frutas. Para ello, previamente lo que hice fue este método de agregar fruta, que se lo estoy asignando directamente al formulario en el evento onSubmit. ¿Qué hace este evento? Este evento lo único que hace es principalmente un prevent default para que el formulario no refresque la pantalla y adicionalmente después captura la nueva fruta en esta variable y la toma del formulario del campo nueva fruta. Esto que ves acá, nueva fruta, básicamente coincide con el nombre de lo que vendría siendo el input y el valor pues es lo que nosotros escribamos dentro de ese input. Posteriormente estoy seteando el estado nuevamente, listado de frutas, con lo que vendría siendo las frutas que ya tenemos gracias a lo que vendría siendo el split operator y asignando o sumando la nueva fruta. Para después decir que el input dentro del cual escribí esta nueva fruta, que es este mismo, le estoy asignando un valor de un string vacío. Esto lo que hace es limpiar el input una vez ingresamos la fruta. Veamos si esto funciona. Vengo por acá y escribo por ejemplo uva, doy clic en el botón de añadir nueva fruta y efectivamente se está agregando. Voy a escribir por ejemplo kiwi y entonces doy clic en el botón añadir nueva fruta y efectivamente se está agregando. Esto es lo tradicional que solemos hacer dentro de un componente de clase, pero mi objetivo entonces será mostrarte cómo lo podemos hacer con un componente funcional y con el uso del hook useState. Lo primero que voy a tener que hacer es crear un nuevo archivo al cual voy a llamar frutas, vamos a llamarlo acá, frutas, versión, función, y acá adentro voy a hacer un componente funcional. Normalmente voy a hacer una función nativa de JavaScript y en este caso lo que voy a llamar o lo que voy a hacer es llamarlo frutas, versión, función. Perfecto, no va a recibir parámetros, así que está todo bien y lo voy a exportar. Export default frutas, versión, función. Muy bien, en este caso dentro de la función voy a tener un return en donde voy a retornar toda la estructura JSX. Para ello lo que voy a hacer es copiarme esta estructura JSX que tengo acá, pero le voy a hacer unos pequeños cambios. Los primeros cambios que le voy a hacer es respecto a este thisSetState, a este thisState listado de frutas, porque recordemos que dentro de un componente funcional no tengo acceso a this y de momento no tendría un estado. Así que yo voy a comentar de momento todo esto. Perfecto. Posteriormente también voy a comentar el formulario porque todavía no tengo lo que vendría siendo mi método, así que lo voy a comentar. Y acá en el H2 voy a poner soy el componente frutas función para que lo identifiquemos. Ahora lo que voy a hacer es ir a mi componente app y lo voy a importar. En este caso, frutas versión función. Después de esto, lo que voy a hacer es comenzar a utilizarlo directamente acá, como tradicionalmente lo solemos hacer. Hecho esto, al momento en que guarde, perfecto,
tengo ahora mi componente, soy el componente frutas función. Entonces, lo primero que a mí me gustaría es setear un estado dentro de este componente, dentro del componente frutas versión función. ¿Cómo lo podemos hacer? Para ello, React nos da este hook useState, que la verdad es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es importarlo de la siguiente manera. Vamos a poner acá, dentro de las llaves, useState. Y después, obviamente, le tenemos que decir que lo importe desde la librería de React. Perfecto, eso es lo inicial. Ahora, lo que yo necesito hacer es definir qué o cuál será el valor inicial del estado. En este caso, lo que yo voy a hacer es una constante o una variable o de cualquier tipo y voy a hacer listado de frutas a la cual le voy a asignar este useState, pero entendiendo que el useState es un hook, una función, lo tengo que ejecutar. Veamos que tiene esta variable listado de frutas. Si yo acá hago un console log de listado de frutas, entonces seguramente me voy a dar cuenta que tengo un array. Observemos cómo voy a limpiar acá un poco mi consola y voy a volver a refrescar. Y lo que me gustaría que viéramos es cómo aquí lo que yo tengo es un array. La función hook useState nos devuelve un array. Ese array tiene dos elementos, tiene el índice 0 y el índice 1. En el índice 0 todavía tengo undefined, o de momento tengo undefined, y en el índice 1 tengo una función. Esta función que está en el índice 1 es la que se va a encargar de setear el estado. Tradicionalmente lo que suele hacerse o lo que se estila hacer es hacer uso de la desestructuración y decir, ok, tengo el valor inicial del estado, listado de frutas, y tengo una función que me va a permitir volver a setear el estado. En este caso voy a hacer set listado de frutas. Perfecto. Ahora, si yo miro nuevamente que tiene la variable listado de frutas, me dice que es undefined, porque efectivamente en el hook todavía no he pasado el valor inicial del estado. Si yo quisiera pasarle un valor inicial, tendría que hacerlo directamente aquí adentro de la función. Para ello, me voy a tomar lo que vendría siendo el valor inicial que puse en el componente de clase y lo voy a llevar directamente aquí. Perfecto. Veamos ahora qué nos da como resultado. Y efectivamente ahora tengo que el estado inicial tiene la manzana, la pera y la banana. Perfecto, ya tengo el valor inicial de mi estado. Eso quiere decir que si yo ahora, adentro de esta iteración, en vez de hacer un thisState, hago un listado de frutas, debería obtener el mismo resultado. Y efectivamente tengo el mismo resultado. Observa, manzana, pera, banana. Si yo acá quisiera poner, qué sé yo, quizás otra fruta, en este caso hagamos que de cuenta que vamos a poner la uva, y efectivamente tengo la uva. Pero dejemos solamente 3 frutas de momento. Muy bien. Ok, ya tengo entonces mi valor inicial del estado. Ya después, más adelante, utilizaremos lo que vendría siendo esta función que me permite actualizar el estado. ¿Qué voy a hacer entonces? Primero que todo, voy a traerme lo que vendría siendo este método, que aquí adentro de un componente funcional lo tengo que volver una función. Es decir, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer un const, agregar fruta, y pues ahora le voy a quitar le voy a seguir dejando de esta misma manera. De momento acá no ha pasado absolutamente nada, lo único que voy a dejar es esto, pero ahora lo que voy a hacer acá en el evento submit del formulario es quitar la palabra this, porque recordemos que ahora estoy dentro de un componente funcional, no de clase. Y veamos qué sucede. Hasta acá, todo bien, todo sin problema. Obviamente, aquí en este thisSetState, lo que yo voy a hacer es utilizar el método setListado de frutas. Vamos a ponerlo por acá. Y entonces lo que yo estoy haciendo acá es efectivamente lo mismo que hice en el componente de clase. Tengo mi método que se lo estoy asignando al evento submit del formulario. Cuando yo ejecute este método, lo primero que hago es evitar que se refresque el formulario. Después, o que se envíe el formulario y refresque la pantalla. Después capturo la nueva fruta que la obtengo de el formulario que disparó el evento, del input que se llama nueva fruta y el valor del input. Después lo que estoy haciendo es setear el nuevo estado, que observa que es exactamente lo mismo. Es una función que recibe nuevamente el valor del estado. En este caso tengo que cambiar un par de cosas acá que ya te voy a comentar, pero bueno, de momento viene así. Y por último voy a limpiar el valor que puse dentro del input. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que cambiar acá?
En este caso, a mí ya no me interesa tener listado de frutas porque yo ya estoy dentro de la función que actualiza el estado frutas. Y lo único que tengo que hacer es quitar este objeto de acá y esto de acá. Con lo que ahora mi método se ve mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si lo miramos detenidamente, lo que yo estoy haciendo es setear el listado de frutas nuevamente diciendo que va a ser un array, observa cómo acá lo estoy definiendo, y que ese array va a tener las frutas o el listado de frutas que ya existían más esta nueva fruta. Vamos a guardar, vamos a probar que esto funcione, vamos a agregar por ejemplo la uva y la vamos a agregar y efectivamente funciona. Y fíjate que sigo estando dentro del componente frutas función. Vamos a agregar por ejemplo el kiwi. Vamos acá, perfecto, vamos a agregar por ejemplo una mandarina. Perfecto, funciona. Observa cómo es de sencillo. Es tan fácil como simplemente importar el hook useState, hacer uso de la desestructuración para obtener lo que vendría siendo el valor inicial del estado y luego su función que lo permite actualizar. Y después todo lo que hagamos adicionalmente vendría siendo la típica y tradicional lógica que utilizamos dentro de un componente de React, entendiendo que la función que me permite actualizar el estado recibe nuevamente el mismo tipo de valor o el valor que vos estimes nuevamente implementar para ese estado. Y todo lo demás es exactamente igual como lo veníamos utilizando. Por ello es que el hook useState hoy en día es tan funcional. Como vemos, al final el hook state se comporta de la misma manera que el thisState y el thisSetState, solo que ahora ya no vas a tener la obligación de tener que usar el componente de clase para poder hacer uso de un estado. Con estos conceptos sobre la mesa, ha llegado tu turno de aplicar el hook dentro de tus proyectos.